Feliz tarde para todos. Vamos a dar inicio a la tertulia del día de hoy. Hoy estaremos con el señor Jorge Llorente y vamos a hablar de los 7 principios universales. Voy a ver si lo tenemos ya por acá conectado y vamos saludando a nuestros seguidores. Muchas gracias por vuestros mensajes, por vuestros comentarios y esperemos que Jorge se conecte para iniciar nuestra charla del día de hoy. Recuerden que si no pueden visualizar esta charla ahora mismo, estará grabada en el canal de YouTube y también quedará grabada aquí en el Instagram. Vamos a ver si localizamos a Jorge. Les pido un momento, por favor, para dar inicio a nuestra charla. A ver, vamos a ver, ya está. Ahí está visualizando Jorge y ya estamos esperando para dar inicio a nuestra maravillosa charla. Un momento, yo creo que ya está. Hola Jorge, baja un poquito la cámara para poderte visualizar bien. Ahí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien. A ver, yo creo que si la bajas un poco más, quizás te vemos como más mejor. Ahí, creo que sí. Por acá. Ahí está mejor. Perfecto, Jorge. Así está muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, Jorge, bienvenido nuevamente a esta tertulia y comencemos con esta maravillosa charla, los 7 principios universales. Perfecto. Como lo comentábamos en la invitación que hicimos anteriormente, los 7 principios universales que nos fueron dados por Hermes Trismegisto. En aquella época, Hermes quiso transmitir esas verdades a sus conciudadanos, pero muchos de ellos se burlaron, otros lo atacaron, y él decidió guardar cautelosamente todas esas enseñanzas y prácticamente pasaron al olvido. Solamente las transmitió de manera oral a aquellos que estaban abiertos y ansiosos de recibir dichas verdades, pero permanecieron por muchos siglos en el olvido, hasta que finalmente volvieron a resurgir y muchas de esas verdades se recopilaron en un manuscrito que se conoció como el Kybalión, y por eso podemos disfrutar de ellas. Las verdades universales o los principios universales se aplican a todos los universos, a todos los sistemas galácticos, galaxias, sistemas solares, estrellas, mundos, a todas las humanidades que estén receptivas. Son leyes inmutables, infalibles, y una depende de la otra, todas están correlacionadas. Los 7 principios de la verdad son el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. También comentábamos que quien conozca a cabalidad estas verdades, estos principios, tendrá en sus manos las llaves que abrirán todas las puertas de par en par. Comencemos por el principio del mentalismo. Este principio afirma la verdad. Todo es mente.
el universo es mental. No hay nada que se escape de la mente. Desde la formación de universos, soles, sistemas solares, cualquier cosa, incluso los reinos de la naturaleza, todo está antecedido por la mente y su principal instrumento, el pensamiento. De la misma manera, este principio universal nos ayuda a entender que somos co-creadores, a imagen y semejanza del gran arquitecto del universo. Y por ser co-creadores podemos también usar nuestra mente, que en síntesis es la mente del todo. Y a través de la misma podemos generar desdicha, alegría, bienestar, enfermedad, tristeza, bienaventuranza, bienestar, lo que se quiera. Pero debemos enfocar la mente de acuerdo a lo que deseemos. Hay un axioma dentro del principio del mentalismo que afirma: pensar es crear. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, y en eso en que tú piensas, en eso te conviertes. Si pensamos que nuestra vida es una vida miserable y carecemos del bienestar, pues eso mismo estaremos generando, porque la energía le obedece ciegamente a la mente. No hay nada que se escape del poder de la mente. A través del principio del mentalismo, podemos lograr cualquier cosa que se desee. Dentro de la mente existen diversos estadios o niveles. Está la mente consciente, que es la mente activa. Ustedes me escuchan a través del oído externo. Las palabras pueden llegar al oído interno, sufrir un proceso de inteligenciamiento y quedar registradas en sus registros de memoria, o simplemente aparecer como algo vago, como algo que no quedó muy bien grabado. Pero cuando nosotros repetimos una idea miles de veces, estas energías, por decir así, estas impresiones, se van grabando en un subnivel mental que se conoce como el subconsciente, el cual opera como una grabadora. Esa mente subconsciente actúa de manera automática. Si yo repito muchas veces, tengo mala memoria, se me olvidan las cosas, no recuerdo nada, no sé qué me pasa, ¿te das cuenta? Se me han olvidado las llaves, no recuerdo dónde dejé mi agenda. Con esa mala memoria que yo me gasto, y no solamente nos lo decimos a nosotros, sino que mantenemos muy bien informado de todo ello a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, al taxista, a la persona con quien nos tropezamos en la calle, y hablamos siempre de nuestra mala memoria, crearemos una autoimagen, es decir, una programación mental. Entonces, Jorge, quiere decir que nosotros somos arquitectos de nuestra vida en general, como Es pensamos. correcto. Vale, perfecto, muy bien. Desde luego. Y entonces todas las cosas que a veces nos ocurren y no entendemos por qué, no tienen ninguna explicación, por lo general nosotros mismos las hemos grabado, las hemos programado. De tanto repetir una idea, por ejemplo, no me gusta determinado tipo de alimento, o tal o cual cosa me hace daño, la leche me enferma, la leche me produce reflujo, o soy alérgico a tal cosa. Programamos nuestra mente para que funcione de manera perfecta, porque la mente es como, nuestro cerebro es como una especie de computadora. Y los computadores, como bien sabemos, son idiotas. No hacen nada, a no ser que insertemos un programa, un sistema operativo, un procesador de palabra,
una hoja electrónica, cualquier programa. Y ese programa obviamente tiene una serie de rutinas, tiene un código, tiene un lenguaje, y a través de ese código, de ese lenguaje, el computador funciona. Con la mente ocurre igual, y con el dispositivo físico, que es el cerebro, las neuronas y las dendritas, allí se guardan en ciertos recipientes de memoria estas grabaciones y salen de manera automática. Por otro lado está la mente inconsciente. El inconsciente es un reducto de la mente en donde hemos almacenado nuestros miedos, nuestras culpas, las fobias, dolores pasados, experiencias ancestrales que impactaron nuestros vehículos, todo aquello que nos afecta, aquellos dolores que quisimos tratar de evadir, de no reconocerlos, de no aceptarlos, la no aceptación, puede quedar almacenada dentro del inconsciente. Cuando éramos niños y nos enfrentábamos a situaciones dolorosas, para no sufrir tratábamos de olvidarlas. Las riñas entre nuestros padres, por ejemplo, muchas veces como niños huíamos buscando evadir esa situación. Pero todo eso fue almacenado en el inconsciente. La misma separación o aparente separación es la causa de nuestras culpas y de nuestros miedos. Y muchas veces aparecen experiencias que llegan sin estarlas buscando, sin el control de la mente, que salen de manera espontánea, por ejemplo, estados de irritabilidad, de angustia, el deseo de escapar, de huir, tristezas que llegan en momentos inesperados y nos preguntamos, pero ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento agobiado? No hay ningún motivo para estarlo. Todo ello se encuentra allí en el inconsciente. ¿Cómo hacer para liberarnos de todas Eso, esas presiones? sí, esa era la pregunta. Haciendo uso precisamente del mismo principio del mentalismo. Y en lugar de repetir, tengo mala memoria, no soy capaz, qué bruto que soy, se me olvidan las cosas, no sirvo para eso, al menos no lo repitamos. Entremos en una etapa superior, en un estado de conciencia superior, cultivando la mente, usando un poder que se conoce como el poder de la visualización o de la imaginación creativa, estudiando, leyendo obras de valor inmenso, de valor espiritual, matemáticas, filosofía, química, ciencias exactas, religiones comparadas, las grandes verdades universales, libros que nos hablan de espiritualidad, para limpiar, hacer como una depuración del disco duro, para barrer con todas aquellas ideas que fueron repetidas muchas veces o que escuchamos a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos que hacían parte de nuestro mundo, medio ambiente familiar, medio ambiente escolar, medio ambiente social, medio ambiente religioso, y que fueron quedando grabadas allí. Y se convirtieron en dogmas de fe. Por ejemplo, las alergias son dogmas de fe. Estamos seguros que determinado alimento me va a causar daño. ¿Cuándo se produjo eso? En algún momento alguien seguramente nos dijo que no consumiéramos determinado tipo de alimento porque eso nos iba a producir una alergia. Y la impresión fue aceptada por nosotros, reafirmada por las personas de ese medio ambiente, hasta que llegaron a crear una autoimagen. Comenzar entonces a repetir palabras, frases
lejanas y contrarias a la limitación. Como reprogramar nuevamente la mente hacia, Exactamente. hacia Crear un algo. programa contrario al de la disfunción psicológica o disfunción subconsciente o disfunción mental. Ese es el principio del mentalismo. Pensar es crear. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. En eso en que enfocas tu atención, en eso te conviertes. De ahí que sería muy interesante ser cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que oímos. A veces caemos sentados en un sillón, viendo el televisor. Si tenemos televisión por cable en estos tiempos modernos, podríamos buscar buenas entrevistas, programas musicales, buenas películas, ojalá películas de cine alternativo. No, y tratar de atraer a nuestras vidas eventos perturbadores como malas noticias o de pronto eventos desagradables o situaciones nefastas o falacias o mentiras que se transmiten constantemente a través de todos los medios de comunicación, a través de los medios tecnológicos, a través de los chats, sino entrenar la mente y tratar de buscar espacios mentales y emocionales que nos ayuden a subtraernos de eventos demasiado perturbadores. Jorge, te voy a pedir el favor de que te alejes un poco porque no te vemos como bien encuadrado. Sí, porque te vemos como muy, muy cerca. Creo que ahí te vemos mejor. Sí, ahí Perfecto. te visualizamos mejor. Sí, 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 ahí Muy estás bien. mejor. Vale, seguimos con las recomendaciones que nos estás haciendo. Es decir, vivir en el mundo que vivimos, pero intentar buscar mejores noticias, mejores programas que nos ayuden a encarrilar nuestra mente a un pensamiento más amoroso. Exactamente. De todas maneras, el principio del mentalismo siempre funcionará. Funciona en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. No podemos sustraernos de ese principio. Funciona. Y si funciona para las cosas tristes, para las cosas negativas, también funciona para los eventos positivos, para atraer bienestar, salud, opulencia, libertad financiera. El segundo principio es el principio de correspondencia. Este principio de correspondencia afirma la verdad. Como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. O tal como es arriba es abajo, y tal como es abajo es arriba. Es la ley de analogía. Este principio también funciona en todos los planos, en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Un astrónomo dotado de un telescopio rudimentario con algunos conocimientos de geometría podría medir con exactitud las distancias interorbitales entre los planetas, conocer el diámetro de un planeta, su trayectoria, saber si esa estrella o ese mundo se está alejando o se está acercando. Simplemente infiriendo a través del principio de correspondencia. Si conocemos a perfección cómo funciona el átomo, cómo está constituido, podríamos conocer de la misma manera cómo está constituido nuestro sistema solar. Si conocemos cómo está constituida la molécula, podríamos saber a precisión cómo se conforma una constelación de sistemas solares. Si pudiésemos saber cómo está constituido o consubstanciado un órgano físico, podríamos saber con exactitud cómo está constituida una galaxia. Si pudiésemos conocer todos nuestros órganos, podríamos también estudiar los diferentes tipos de galaxias o nebulosas. Si pudiésemos conocer un sistema corpóreo, podríamos inferir cómo está conformado un sistema galáctico. Si pudiésemos saber cómo está conformado nuestro cuerpo físico, podríamos determinar cómo está constituido el universo. Y si pudiésemos
llegar a conocer lo que significa el cuaternario inferior y la tríada espiritual, los 7 cuerpos dimensionales que constituyen al hombre, a imagen y semejanza del gran arquitecto del universo, podríamos saber cómo está conformado el gran cosmos. En virtud del gran principio de correspondencia, tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. El tercer principio se conoce como el principio de vibración, que afirma: nada está inerte, nada está quieto, todo se mueve, todo vibra, desde la más densa forma material, una piedra, hasta la forma más sutil, espiritual, están en constante movimiento. La diferencia entre uno y otro radica en el grado vibratorio. Por ejemplo, en el plano espiritual, las vibraciones son tan altas que podríamos observar a una deidad como si estuviese quieta. Es lo que nuestros ojos internos podrían captar, pero no significa que esté quieta, sino que su vibración es infinitamente tan alta que nos da la sensación de quietud. Este principio de vibración también se manifiesta en los 3 planos, tanto en el plano físico, como en el plano mental y en el plano espiritual. Podríamos hacer una analogía observando, por ejemplo, una hélice en el mundo material. En realidad la materia es energía. Ya la ciencia ha llegado a esa conclusión. Es una energía en un grado vibratorio menor. Si observamos la hélice, podríamos tocarla, palparla, conocer su peso, su densidad, los componentes químicos de los cuales se constituye. Podríamos observar también su morfología, su forma, su arquitectura, por decir así. Si encendemos la turbina, al comienzo la hélice empezará a moverse lentamente y no escucharemos ningún tipo de sonido. Pero a la medida que aumentamos la velocidad y crecen las revoluciones por minuto, comenzaremos a escuchar los sonidos de la escala musical, desde los más graves hasta los más agudos. Y a medida que aumentamos la frecuencia vibratoria, a medida que se acelera el motor, llegará un momento en que entraremos a la etapa de los suprasonidos que ya nuestro oído humano no puede captar. Y si aumentáramos aún más la velocidad de la hélice, a través de esa turbina, prácticamente desaparecerá de nuestra vista y empezaremos a vislumbrar un color rojo oscuro, y del rojo oscuro pasaremos al rojo brillante, y de allí al naranja, del naranja al verde, del verde al azul, del azul al añil, del añil al violeta, y luego podremos captar las ondas ultravioletas, pero ya no veremos absolutamente nada. A medida que aumentemos la velocidad de nuestro motor hipotético, casi que superando la velocidad de la luz, empezaremos a medir algunos de los rayos que se conocen en la fotografía, los rayos X, y a medida que aumenta la frecuencia vibratoria, todos los átomos que conforman la hélice comenzarán a elevar su frecuencia vibratoria y se descompondrán en partículas subatómicas. Y a su vez, por el aumento de la velocidad, las partículas subatómicas se irán soltando, dejando libres aquellos pequeños corpúsculos conocidos como partones,
Si aumentamos la velocidad de los partones, pasaremos a las cadenas, a las ramas, a las miriadas, positivas, negativas y neutras, hasta llegar a los puntos Cessna, partículas a nivel milimicroinfinitesimal. Si pudiésemos aumentar aún más la velocidad de nuestro motor, entraríamos a vislumbrar los primeros planos del mundo mental. Y así sucesivamente abarcaríamos niveles superiores hasta llegar incluso a las raras nubes de los mundos incognoscibles en el plano espiritual, donde estaría la forma ultérrima de esa estructura que hemos denominado hélice. Sin embargo, por un proceso contrario, podríamos comenzar a descender, reduciendo la velocidad del motor gradualmente, y entonces recorreríamos todos los planos del mundo mental, volveríamos de nuevo a los puntos Cessna, a las partículas milimicroinfinitesimales, a los carpines, a las miriadas, a las ramas, a las cadenas, a los partones, a los electrones, negatrones, protones, positrones, neutrones, neutrinos, iones. Volveríamos de nuevo al átomo y entraríamos, a medida que vamos descendiendo nuestro motor en su velocidad, a alcanzar aquellos niveles donde se perciben ciertas radiaciones, ciertas exposiciones eléctricas. Luego aparecería de nuevo el color violeta, el azul, el verde, el naranja, el rojo. Escucharíamos los sonidos más agudos, luego los sonidos más graves, y al detenerse el motor tendríamos nuevamente ante nosotros la hélice. ¿Qué nos enseña ese principio de vibración? Todo vibra, todo se mueve, nada está estático, nada está quieto. De la misma manera, nuestros cuerpos también van vibrando a determinadas frecuencias. ¿Pero qué determina que un cuerpo tenga una vibración mayor a otro? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros hábitos, nuestras actitudes. Los pensamientos tienen forma, tienen color, tienen duración. Pensamientos, por llamarlos de una manera, negativos o basados en situaciones destructivas, dolores, enfermedades, miedos, juicios, rencores. Ese tipo de pensamientos y sentimientos tienen una frecuencia muy baja, sus notas son demasiado graves, los colores son demasiado parduzcos, son oscuros, son colores burdos, y las formas son desagradables al ojo humano. Pero los pensamientos positivos, pensamientos de bondad, de amabilidad, de altruismo, de optimismo, de verdad, son pensamientos cuyas formas poseen sonidos de alta frecuencia vibratoria, sonidos melodiosos, armoniosos. Sus colores son vivos, sus formas son agradables, son verdaderamente bellas y hermosas. Los pensamientos negativos o pensamientos bajos o pensamientos ruines viajan lentamente a velocidades muy bajas. Prácticamente ni se mueven. Y como no se mueven, no salen de nosotros, sino que se quedan estancados. Esas formas de pensamiento y de sentimiento son las que afectan nuestras células físicas y provocan las llamadas enfermedades. Eso que llamamos virus, bacterias, gérmenes, hongos, son pensamientos, son formas de pensamiento que se precipitan en la tercera dimensión.
mientras que los pensamientos de alta frecuencia viajan a altísimas velocidades. Y como todos estamos unidos, todos estamos concatenados, nada está suelto, pueden llegar a grandes distancias. Si cambiamos nuestra actitud frente a la vida, en ese mismo instante en que vemos nuestros horizontes y nuestra vida de una manera mucho más amplia, con una esperanza, con una gran certeza, en ese momento impactaremos las mentes de miles de millones de seres, no solamente en este planeta, sino en este universo, porque somos uno con el todo, y el todo es uno con nosotros. A través del principio de vibración, podemos superar todas aquellas situaciones que nos traían la creencia en el pecado, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte. Y viviremos una vida plena, aunque estemos rodeados de apariencias de limitación o de situaciones molestas. Es la manera como podríamos elevarnos y escapar de este mundo ilusorio de Maya, como se le conoce en el Oriente, y que no es más que el infierno que hemos creado a través de nuestras palabras, pensamientos, sentimientos y acciones. Pero podríamos vivir en este mismo mundo, en un cielo de luz, de fraternidad, de armonía, de equilibrio, basados en ese gran principio de vibración, en ese gran principio del mentalismo, que operan a partir de la gran ley de correspondencia. El siguiente principio es el principio de polaridad. Este principio de polaridad afirma la verdad. Todo es dual. Todo tiene su par de opuestos. Las verdades son semiverdades. Las paradojas pueden reconciliarse. Los extremos se tocan. Dentro de la polaridad, establecemos dos aspectos de una misma cosa. Por darles un nombre, podríamos llamar a uno de esos aspectos el lado positivo y al otro aspecto de la misma clase el lado negativo. El principio de polaridad se manifiesta en todos los planos, tanto en el plano físico como en el plano mental, en el plano emocional, en el plano espiritual. En el plano físico lo podemos observar en un termómetro. El termómetro mide las temperaturas. Si nos elevamos un tanto por la escala del termómetro, vamos a encontrar calor, estados febriles. Si descendemos, pues habrá frío. Calor y frío no son cosas opuestas. Son una misma clase, pero en diferente grado vibratorio. De tal manera que si empezamos a subir por la escala, habrá menos frío y sensaciones de calor. O si descendemos por la escala, habrá menos calor y sensaciones de frescura o de frío. El frío y el calor en realidad son condiciones que están en la mente. A veces decimos qué frío que hace. Y como pensar es crear, estamos reafirmando esa idea. Pero alguien podría decir, pero no me puede negar que la temperatura es baja. Esto es relativo. Un lama, por ejemplo, en el Tíbet, se ha demostrado, y esto es verídico y comprobable, puede permanecer durante horas sentado en un cubo de hielo a 18, 20 o 30 grados bajo cero hasta derretir completamente el cubo de hielo, usando el principio de polaridad, que es la base de la transmutación mental. También el principio de polaridad se manifiesta a nivel mental y a nivel emocional. El odio y el amor no son cosas diferentes.
Son una misma clase de sentimientos que difieren en el grado. Si una persona ama a un ser querido y por alguna razón el ser querido le miente, le engaña o esa persona cree que se le ha engañado, el odio se podría convertir, el amor se podría convertir en un sentimiento contrario o en un sentimiento autofrustrante que hemos llamado los seres humanos odio. Pero en algún momento ese odio se puede convertir Pero en amor. Jorge, perdóname. Entonces, lo que quieres decir es que todo es neutral, pero somos nosotros los que le damos el valor de la polaridad. Sí, a través de nuestras creencias, a través de ese motor maravilloso que es nuestra mente. A través de una creencia podríamos llegar a pensar, como ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, en la época de Fu Manchu. Él pensó que su rival había matado a su hija y despertó grandes pasiones. Y allí Fu Manchu había alcanzado un nivel espiritual muy significativo, pero por esa creencia absurda, por esa imaginación, por decir así, él imaginó que su rival era el autor de la muerte de su hija, a quien tanto amaba, y se llenó de mucho odio y de mucho resentimiento. Y persiguió a este hombre hasta matarlo, pero acabó con su vida espiritual y destruyó el reino. Todo se volvió caótico, pero por una, digamos, interpretación inadecuada, sin la debida investigación, sin la certeza adecuada, pero igual eso hubiese podido suceder en otros casos. Por ejemplo, Nelson Mandela estuvo preso muchísimos años y al final terminó perdonando a sus verdugos y terminó amándolos por igual y dando un ejemplo a través del gran principio de transmutación mental basado en la polaridad, de cómo podemos simplemente obviar ciertas situaciones y estar más allá de los pares de opuestos, más allá de la dualidad, más allá de las apariencias y elevarnos por encima de esos pares de opuestos. También el principio de polaridad se manifiesta en el plano espiritual, en niveles más elevados de la conciencia. Y podríamos, mediante su aplicación, transmutar cualquier cosa que se desee a través de un proceso que se conoce como transmutación mental, que nos lleva definitivamente a la transformación, y de esa transformación podemos lograr la transfiguración. Y luego de la transfiguración alcanzar la liberación plena o la libertad en todos los aspectos de la vida. El siguiente principio es la primera ley de causación, conocida como el principio del ritmo, que afirma la verdad. Todo tiene su avance y su retroceso. La medida de su movimiento hacia el lado izquierdo es similar a la del movimiento hacia el lado derecho. Todo se mueve como un péndulo. No podemos escapar de la oscilación pendular que está manifiesta en todos los planos, en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. De alguna manera todos estamos tocados por esa oscilación pendular y por eso vamos pasando gradualmente cuando entramos dentro de la conciencia de la masa humana, donde perdemos el control de nuestra mente y donde recibimos influencias externas, podemos pasar de estados de euforia a estados depresivos y pasar de la depresión a la euforia o a la alegría. Podemos pasar del gozo a la tristeza, de la salud a la enfermedad o de la enfermedad a la salud.
¿Hasta cuándo? Hasta que nos cansemos de ser usados por esa ley, en lugar de ser nosotros los gestores de la misma. ¿Cómo hacerlo? Hay un maravilloso cuento hindú que nos ayuda a entender ese aspecto de la dualidad. Aquel pájaro que se encontraba en las ramas inferiores del árbol estaba cargado de frutos y picaba aquí y picaba allá. Algunos frutos le sabían dulces, otros le sabían amargos. Otros muy dulces y otros ácidos. Y ante esa dualidad se elevaba tratando de ir a las ramas más altas a ver si encontraba algo distinto. Pero seguía probando aquí y allá, y unos frutos le sabían dulces, otros le sabían amargos, hasta que se elevó hacia las ramas más altas del árbol y observó a un pájaro dorado, inmóvil, imperturbable, en perfecto equilibrio. Y se quedó contemplando por un momento a ese pájaro dorado, pero decidió regresar de nuevo a las ramas inferiores y continuó picando aquí y picando allá. Unos frutos le sabían amargos, otros le sabían dulces. Otros eran de su agrado, otros no tan de su agrado. Y continuó ascendiendo un poco más y seguía picando aquí y allá y encontraba siempre esa dualidad. Hasta que llegó un momento en que, cansado de tal dualidad, se elevó hacia las ramas más altas, observó al pájaro dorado, se acercó a él y se unió, dándose cuenta que los dos eran uno solo. Y de esa manera entró en el no dualismo, en la realización plena. Podemos escapar de la oscilación pendular si nos ubicamos en un punto determinado de la escala, en donde el péndulo seguirá oscilando rítmicamente, pero no seremos tocados por esa oscilación. Podríamos elegir, como lo haría un adepto o un iniciado o un maestro, ubicarnos en un lugar determinado en donde estemos más cerca del bienestar que de la limitación, en donde estemos mucho más cerca de la alegría que del sufrimiento, en donde estemos mucho más cerca de la libertad financiera que de la escasez material, en donde estemos más cerca de la eterna juventud, belleza y salud que de la enfermedad, decrepitud y muerte. Es lo que se conoce y que nos dejó ese legado nuestro hermano mayor, Siddhartha Gautama, y que lo definió como el sendero de la vía del medio. Ni mucho fuego que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y entonces estaremos allí como si nos eleváramos y algo pasara por debajo de nosotros sin tocarnos, sin rozarnos. Ese principio del ritmo da lugar a una ley que se conoce como la ley de la compensación y que funciona a través de todos los universos, de todos los confines del gran cosmos, de manera permanente. Todo se mueve rítmicamente. Las mareas, si nos ubicamos en una isla y al frente tenemos otra isla, vamos a ver cómo las mareas suben en un lugar mientras están bajando en el otro. El día muere rítmicamente con la aparición de la noche y la noche termina su ciclo con el nacimiento de un nuevo día. Si comenzamos a avanzar hacia el norte, llegará un momento en que estaremos avanzando rítmicamente hacia el sur. Todos los planetas, obedeciendo la ley del ritmo, respiran y se mueven rítmicamente. Universos, sistemas galácticos, galaxias, constelaciones, sistemas solares, estrellas, mundos,
lunas, planetoides y todos los géneros y congéneres en los diversos reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal y el reino elemental, están supeditados a la ley del ritmo y al igual la síntesis del universo material, el hombre, a imagen y semejanza del gran creador. Pero como seres humanos con libre albedrío, podríamos elevarnos por encima de esa oscilación y salir de la dualidad, de los pares de opuestos, y entrar en la no dualidad. Siguiente principio, el principio de causa y efecto. Este principio afirma la verdad. Todo tiene su causa, todo tiene su efecto. Nada se da por azar. La suerte y el azar no son más que aquellos términos utilizados para tratar de explicar una ley no conocida. Si hay innumerables causas, ya sea provocadas por pensamientos, sentimientos, palabras o acciones, vamos a obtener los correspondientes efectos. No puede haber un efecto o una consecuencia sin que antes se haya generado como una causa. Es una ley inmutable y que tiene también que ver con la ley de la compensación. Por ejemplo, si amamos poco, cuando llegue el momento de odiar, si correspondiese, pues vamos a odiar con la misma intensidad. Dependiendo de la causa, así mismo será el efecto. Si tenemos la capacidad de gozar demasiado, llega un momento en que van pasando los años y nos van cobrando factura, pues la enfermedad y el dolor será proporcional a ese gozo y a esa actitud desmesurada que tuvimos en nuestra juventud. Si decidimos llevar una vida relajada, no hacer esfuerzos para cultivarnos mental y espiritualmente, nos olvidamos de nosotros mismos, solamente nos quedamos en el mundo de las formas, en ese mundo ilusorio que nos hace ver como real lo que es irreal, y no quisimos estudiar, ni cultivarnos, ni trabajar. No fuimos a la universidad a pesar de que todas las puertas estaban abiertas para nosotros. Pues no esperemos una vida halagüeña más adelante, a futuro. Y esto pudo haber pasado hace miles de años. Estamos hablando de la metempsicosis o del proceso de nacimiento y muerte. Generamos esas causas y ahora nos preguntamos, ¿pero por qué nací en este hogar de pobreza, de escasez, de dificultad? ¿Por qué tengo que esforzarme tanto para conseguir el pan de cada día? ¿Por qué tengo que madrugar para dar de comer a mis hijos cuando otros lo consiguen tan fácil? No tienen que hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué intento armar un negocio, formar una empresa o una microempresa y por qué no me resultan las cosas? Todo tiene su causa, todo tiene su efecto. ¿Cómo escapar de la ley de causa y efecto? Simplemente convirtiéndonos en causas en lugar de ser efectos. Y si actuamos de manera incorrecta, por ejemplo, pedirle a nuestro mejor amigo que nos sirva de fiador, porque queremos obtener un coche, un auto, y dejarlo engrampado con la deuda, no respondiendo por ello, siendo indiferentes. Una de las maneras de liberarnos de los efectos de causas desagradables, pues es reparar inmediatamente el daño, resarcirnos con nuestro amigo. Existen diversos tipos de karmas, por decir así, porque la ley de causa y efecto se manifiesta en todos los aspectos, tanto a nivel físico como mental, y emocional y espiritual. Pero el karma como tal no premia ni castiga. Hay karma de mérito y karma de demérito. El karma de mérito está generado por causas buenas, pensamientos positivos, sentimientos agradables.
altruismo, generosidad, bondad. Y eso mismo habrás de cosechar. Si sembramos discordia, odio, deshonestidad, pues esa será nuestra cosecha, tarde o temprano. Pueden pasar miles de años, millones de años. Pero como es una ley inmutable, no hay nadie que regule esa ley. Es una ley universal. Funciona porque funciona. Pero lo que sí podríamos hacer es, si nuestra vida no es tan agradable, si es una vida de esfuerzo, de lucha, de dolor, de angustia, de desesperanza, de incertidumbre, en el que a veces como que se piensa como para qué vivir, qué sentido tiene la vida. Hay formas de limpieza a través de la transmutación, de las leyes de la polaridad o de la transmutación, cambiando el dial, sintonizándolo en algo mucho más halagüeño, mucho más positivo en todos los aspectos de la vida, tanto en el plano físico como en el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual. ¿Sí? Bastaba con simplemente usar el principio de vibración, comenzar a generar pensamientos positivos, lecturas inspiradas, acompañarnos de un buen libro, evitar conversaciones sobre las cosas de este mundo, especialmente evitar las noticias tóxicas. Y también para elevar la vibración, ¿cuál sería el método? A través del principio de polaridad, que en realidad es el principio de transmutación mental. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo podría iniciarse? A través de centrar la atención en algo bonito. Por ejemplo, mediante la práctica de la concentración y la meditación, podríamos enfocar la mente en un punto entre las cejas, visualizar un amanecer, un atardecer, sonrisa de un niño, nuestro gurú, nuestro Dios, nuestro maestro, un símbolo masónico, un tatua, un triángulo, un círculo, un cuadrado, una estrella de 5 puntas, un hexagrama. Visualizar y pensar en alguna frase de alguno de los libros sagrados, del Nuevo Testamento, del Bhagavad Gita, de los Upanishads o del Mahabharata, y centrar la atención en esos mundos superiores, porque se ha comprobado que la mejor toxina es pensar en los mundos superiores. Y al pensar en los mundos superiores logramos elevar nuestra frecuencia vibratoria, como le ocurría a un niño que nació en Judea y salía a jugar con sus compañeritos, con sus amiguitos, vecinos, y en alguna oportunidad, como muchas veces le sucedió, se cayó y se rompió la piel en la rodilla, sangró, fue a buscar a la madre, al padre, llegó llorando del dolor y simplemente después de la madre limpiar la heridita, le dijo: magnifica al Señor. No magnifiques el dolor, magnifica al Señor. Y él sabía de quién estaba hablando porque ya desde muy niño él alcanzaba a ver a su ser superior, a quien en esa época le llamaban o el Padre Celestial, como se le suele llamar en el mundo occidental. Y desde entonces aprendió desde muy pequeño a magnificar cualquier cosa, pero desde un aspecto elevado de la conciencia. En el momento en que nosotros magnificamos no el dolor, no la pobreza, no la limitación, sino pensamos en los mundos superiores, nos ponemos en un nivel por encima de la oscilación pendular y de esa manera quedamos exentos de esa oscilación de la dualidad. Y podemos también lograr a partir de ahí generar buenas causas para tener consecuencias o efectos positivos en nuestro futuro, a partir de nuestras acciones en el presente. Perfecto. A grandes rasgos, esto era lo que quería hablarles acerca de los 7 principios universales.
Puede haber dudas, quizá, o preguntas que podríamos tratar de aclarar. Sí, en este momento, a ver si alguien, yo creo que lo has explicado tan minuciosamente y te he dejado tan tranquilo que lo dijeras para que quedara muy claro y la verdad es que yo que escucho por primera vez estos principios, yo los conocía como leyes, leyes universales, pero, pero para mí algunas de ellas no estaban nombradas de esa manera, pero sí reconozco su existencia. Qué bien. No sé si alguien de nuestros seguidores tiene alguna duda, alguna pregunta que amablemente Jorge nos puede atender. De todas maneras, no sé si el segundo chat quedó grabado, porque como se apagó el móvil, mientras las personas nos van formulando, los dos últimos no los escuchamos, los dos últimos fue generación y causa y efecto, ¿sí? Sí, primero causa y efecto y luego... Sí, en causa y efecto quedó, no, si quieres nos das un recorderis de causa y efecto y, y generación fue, lo acabo de explicar hace un momento. Sí, el principio de causa y efecto es el mismo principio de causalidad o la ley del boomerang o la ley de la rueda. Sí. Simplemente nos dice que todo tiene su causa y todo tiene su efecto, ¿no? Pasar. Tan es así que si lanzamos un dado, por ejemplo, un número grande de veces, considerando de antemano la fuerza de fricción del aire al caer, el tipo de superficie sobre el cual el dado va a caer, la fuerza que se imprima en el momento de lanzarlo. A pesar de eso, vamos a encontrar que las cifras valorizadas de 6 se van a repetir muy aproximadamente en forma igual. Sí. Lo mismo puede ocurrir si lanzamos una moneda para jugar a la cara y al cruz, un número grande de veces, y con sorpresa nos vamos a dar cuenta que el número de caras o el número de cruces va a ser similar al número de caras y cruces. Definitivamente nada absolutamente se da por azar. A veces pensamos que existen las coincidencias, las casualidades, pero todo tiene una razón de ser, todo se concatena, todo está unido. La suerte y el azar no son más que los términos para tratar de explicar una ley no conocida. A ese principio de causa y efecto, y lo podemos también conocer como la ley del karma. ¿Pero qué es la ley del karma? Simplemente multitud de causas van a producir una serie de eventos o de efectos. Si criticas, serás criticado. Si juzgas, serás juzgado. Si dañas algo de otra persona, algo de lo tuyo será dañado en algún momento. Si siembras bondad, dulzura y amor, eso mismo habrás de cosechar. Está muy relacionada con la ley de compensación dentro del principio del ritmo. En la medida en que nosotros hemos generado, hemos ganado pres a través de buenas acciones, de esfuerzo, de disciplina, de trabajo, de entrega, de servicio, de bondad, tarde o temprano, la ley de retribución, esa misma ley de causa y efecto, nos traerá un karma de mérito. El karma no premia ni castiga. Por eso hablamos de un karma de mérito y un karma de demérito. Sea como sea, ya sea karma de mérito o de mérito, en sus diversas formas, nos ayudará a reencontrarnos de nuevo. Ya sea porque a través de la experiencia hay algo que puye el ego, que puye el alma, que puye la personalidad, como para preguntarnos por qué me sucede esto, por qué estas situaciones se están dando en mi vida, qué he hecho yo para merecer esto, o qué no hice
Y si el karma que nos llega es de mérito, de alegría, de prosperidad, de buena suerte, también podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué he hecho yo para merecer tantas cosas? Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Pero es que definitivamente estoy sorprendido. ¿Cuándo gané yo ese mérito, estos beneficios que ahora estoy recibiendo? Si nos caemos, nos golpeamos, nos accidentamos, sufrimos una traición, algún dolor, una pérdida, una muerte de un ser querido, preguntémonos de la misma manera, ¿qué es lo que la vida me quiere mostrar con esto? ¿Cuál es la lección que debo yo asumir? ¿Cuál es mi aprendizaje a través de esta experiencia? ¿Qué me aporta positivamente para mi evolución, para mi crecimiento? Porque no hay nada bueno ni malo, ya que el bien y el mal no existen, sino el buen o el mal manejo de los estadios de la mente. A través del principio de causalidad o principio de causa y efecto, podemos darnos cuenta que todas las cosas son, han sido y serán basados en esa maravillosa ley o principio. Si alguien quiere salirse con la suya, lo hace por ignorancia, sin darse cuenta que en el futuro pues va a tener una retribución, a no ser que se encuentren medios y maneras para escapar de los efectos o las consecuencias de nuestras malas acciones o de nuestros errores o de nuestras equivocaciones. Hay algunas formas de limpieza kármica, y entre ellas están la reparación inmediata del daño. Si he tomado algo que no me pertenece, es muy fácil hacer todos los esfuerzos, poner todo mi corazón y mi mente para resarcirme con esa persona, devolverle con creces el dolor que le causé. Otra de las formas de limpieza kármica es la gran ley del perdón. La ley del perdón, que es la ley del corazón de Dios, la llave tonal. Y quien más se beneficia perdonando es porque al no perdonar lo que hacemos es que llevamos un lastre, un fardo, un enorme peso, además de la carga que tenemos que llevar día a día, nos echamos otras cargas adicionales en forma de odios, de rencores, de desilusión y de rebelión. Al dejar eso de lado, olvidarnos de la ofensa, ver a nuestros hermanos como nos vemos a nosotros mismos en un plano elevado de la conciencia, eso también ayudaría para que se sanen esas heridas del pasado. Y hay otras formas de limpieza para la enfermedad, el dolor físico, el accidente, que a veces no entendemos por qué suceden y nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? Tan bueno que soy, tan querido que soy. ¿Por qué me pasan esas cosas? Ante una situación así podríamos dar gracias, bendecir el bien que hay en ello y dar gracias y alegrarnos porque es una manera de ir chuleando, de ir liberando una cantidad de cosas que traíamos de atrás, quizá no conscientes. Pero podemos estar exentos de todas esas situaciones aparentes si nos elevamos a un plano superior, de tal manera que la oscilación pendular de la ley del ritmo no nos afecte para nada y al final, para el verdadero iniciado y para el verdadero discípulo, esas formas de limpieza kármica son en realidad consideradas como pruebas. Y ahí es donde verdaderamente se conoce al discípulo. Muchos discípulos llegan al camino espiritual y dicen, antes de yo recibir estos conocimientos, la vida era una desgracia para mí. Nada me salía bien. Tenía problemas con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mis vecinos. Grandes limitaciones, pobreza, escasez. Pero tan pronto como recibí este conocimiento, la vida me sonríe y mi Diosito me da todo lo que yo le pido.
Pero cuando empiezan a llegar esas pruebas, que simplemente son consecuencias de determinadas causas, muchos seres dicen, antes de entrar en este camino, yo vivía bien, mal que bien me entendía con mi mujer y con los hijos. No nos faltaba nada. Pero no fue sino entrar en este camino y empiezo a tener tropiezos, desengaños, desilusiones, problemas económicos, me echaron del trabajo, ascendieron a mi compañero que era inepto, en lugar de a mí que me lo merecía todo. Y entonces muchas veces la misma persona y a veces hasta sus propios familiares se encargan de coadyuvar a que la misma persona tome la decisión de apartarse de ese camino que había elegido para entrar en el sendero del discipulado y de la iniciación. Pero es allí donde verdaderamente se puede medir el talante del discípulo, del buscador sincero y del iniciado. Jorge, nos hacen varias, bueno, terminemos con la otra, El la principio de de generación, generación, el otro principio, y ya contestamos unas preguntas que nos están haciendo. el principio de generación simplemente afirma la verdad. Todo tiene sus aspectos masculino y femenino. Ujú. Ánodo, cátodo, masculino, femenino, polaridad positiva, negativa, yin, yang. Y se manifiesta en todos los planos, tanto en el plano físico como en el plano mental, plano espiritual. Realmente la palabra género, el principio de género significa concebir, crear. Somos co-creadores. Tenemos una infinita capacidad de creación. Y podemos a través de hacer uso de ese principio del género, concebir cualquier cosa. El mismo milagro de la maternidad está basado en el principio de generación, en donde por amor, eso sería lo ideal, el hombre se uniese a la mujer para concebir a un espíritu que viene en camino para continuar su evolución y brindarle todo el amor. También el principio de generación se manifiesta en la afinidad química, a través de 3 leyes que son la ley de atracción, la ley de adhesión y la ley de cohesión, que es la que permite las leyes de afinidad química, donde los átomos se van uniendo de diferentes formas para conformar elementos metálicos, elementos no metálicos, gases, hidrocarburos, para conformar los orgánicos, y se manifiesta en todos los reinos. En el reino mineral, por ejemplo, las estalactitas y estalagmitas de polaridad negativa y femenina y positiva dan lugar a las estalactatas. Y la formación de petróleo, hidrocarburos saturados, la formación de un diamante por el paso de los miles de millones de años, todo eso está regulado por ese principio de género. Concebir, crear, procrear, renacer. También en el plano espiritual se manifiesta cuando hablamos de las almas gemelas, las mónadas divinas, masculina y femenina, que al unirse forman el espíritu en séptima dimensión, a imagen y semejanza del gran creador o dualidad equilibrada, el andrógino. Jorge, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que nosotros somos almas viejas, muy antiguas, que venimos cambiando de vehículo una tras otra, según lo que nos hablas del principio de causa y efecto? Es decir, que estamos es decir, cambiamos de cuerpo y venimos con un carro, ¿sí? Para explicar ese Podría tema. decir que no todos los espíritus son tan viejos. Hay No. unos que son más viejos que otros. Depende del nivel evolutivo de su origen planetario. Porque hay personas que vienen de otros mundos
a este gaussiano, planeta de escuela de aprendizaje. Pero sea como sea, a medida que va pasando la evolución, nos vamos moviendo a través de diversas etapas, hasta llegar a un momento como el que estamos viviendo en este instante, en donde se da una apertura mental que permite liberarnos del lodo de la creación humana, salir de la dualidad y a la no dualidad, y escapar de esas leyes de causa y efecto para convertirnos en causas en lugar de ser efectos, y no seguir siendo movidos como títeres o como robots a través de botones, sino lograr la autorrealización interior mediante el autodeterminismo y la libertad plena, haciendo uso adecuado de nuestro. Jorge, ¿Sí? te perdí. ¿Haciendo? ¿Volví? Sí, ¿haciendo qué decías? Hola. Y te escucho entrecortado. ¿Será que Sí, tenemos problemas en la red? nos estabas diciendo lo que estaba sucediendo ahora mismo, lo que estaba Sí, pasando. claro. Ujú. Prácticamente está terminando esa rueda del samsara, o la rueda sinuosa de nacimiento y muerte, en la que nos habíamos quedado atrapados. Y se podría decir que estamos ya en nuestra última etapa de metempsicosis o de reencarnación. Esta es nuestra última encarnación. Ah, entonces sí somos almas viejas. Algunos se podría llamar así. Bueno, se podría llamar así en un lenguaje más coloquial. Sí, correcto. Vale, perfecto. Entonces, estamos en un salto cuántico, lo que llaman un salto cuántico. Y Es verdad. la Tierra está subiendo de dimensión también, quizás. Sí, claro, en este momento el planeta está avanzando hacia Ujú. la banda fotónica, hacia el cinturón de Orión, hacia la quinta dimensión. Y entonces, a ver, yo tenía entendido desde mis estudios que aquí digamos, estaba el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de conciencia. Y estamos dando ese salto a cuarto nivel y quinto nivel de conciencia. ¿Es Sí, correcto? digamos, es un tema también extenso que podríamos replantearlo para otra oportunidad, para hablar de los niveles de conciencia. El nivel Pero de conciencia. vale, digamos que estamos imbuidos dentro de tres niveles de conciencia, ¿no? Básicos, que son la conciencia material, en donde pensamos que todo, únicamente lo real es aquello que 5 sentidos incipientes pueden percibir. Ujú. Todo lo que esté más allá de esos sentidos ordinarios no se puede considerar como verdadero. Luego está la conciencia psíquica, en donde se le da prioridad al fenómeno. Buscamos una conexión con el pasado y el presente a través de métodos parapsicológicos o métodos de geomancia, como quisiéramos conocer nuestras vidas pasadas, y a través de la adivinación poder detectar cuál va a ser nuestro futuro, si vamos a sobrevivir a estos cambios, si vamos a lograr nuestras metas, nuestros anhelos más profundos. ¿Qué será de nosotros en 10 años, en 15 años? ¿Qué será de mis hijos, de nuestros hijos? Y más allá de la conciencia psíquica está la conciencia espiritual, en donde se busca no tanto el fenómeno,
sino ante todo el conocimiento de sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida? La finalidad de mi existencia. Y lo demás pierde importancia. Y más allá de la conciencia espiritual, está la conciencia cósmica, en donde buscamos la cátedra sublime, en donde surge en nosotros el anhelo de servir, el deseo de amar, el deseo de cambiar, de aprender, en donde podemos bajar humildemente la cabeza para aprender de la nada lo que muchos pretenden saber del todo. Eres una caja de Pandora. Cada palabra es que es. Haríamos muchos directos, muchos directos. Pues nada, aquí tenemos una pregunta. Nos dice, el principio de causa y efecto o karma solo opera para las cosas que hacemos en esta vida o pueden influir en otras acciones de vidas pasadas. Sí, se dice que hay un karma acumulado o latente que viene de épocas muy anteriores, prenatales. Luego viene el karma activo que estamos viviendo en la actualidad, ya sea como mérito o de demérito. Y el karma nuevo es el que generan nuestras nuevas acciones, buenas o malas. Entonces ese karma acumulado o latente todavía no se ha expresado o ha empezado a manifestarse. Es como una acumulación, son nuestras acumulaciones. En realidad el karma es eso, una acumulación de partículas que están en los recovecos de la mente, que se encuentran en nuestros chakras, en nuestro registro acásico, en las esferas mentales, y que no han tenido todavía realización. Están esperando a que la rueda del karma gire para que en ese momento empiecen a activarse. Y luego el karma activo es el que estamos viviendo en la actualidad a través de nuestras experiencias en todos los niveles de la vida, a nivel biológico, a nivel económico, a nivel intelectivo, volitivo, social, familiar, ético, espiritual. Y el karma nuevo, pues son nuestras nuevas acciones, que pueden empezar en cualquier momento, a través de nuestras palabras, de nuestros decretos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, y más adelante van a repercutir en determinada forma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos limpiar ese karma? Es decir, reprogramando la mente con pensamientos y acciones amorosas. Mediante la aplicación de los 7 principios universales, ¿verdad? Son la real alquimia divina. Ahí está el kit. Al cambio de metales o de elementos químicos ordinarios para convertirlos en plata o en oro, sino realmente la verdadera alquimia es la transformación interna de cada ser. La acción de los patrones de la conciencia a través de los principios creativos del pensamiento y sentimiento. En la medida en que empiece yo a cambiar mi estilo de vida, mi manera de pensar, mi manera de actuar, aplicaré el principio de vibración y de polaridad, que es la transmutación mental, enfocando la mente en niveles más elevados de la conciencia, a través del cultivo de la mente, a través de la perseverancia, porque no basta con conocer estas verdades. Estos principios suenan maravillosos, pero solamente son válidos si se llevan a la práctica. Claro. Recordemos que el conocimiento sin la práctica se convierte en un adorno intelectual y en nada más. Claro. Creencias.
En solo creencias. Sí, exactamente, en solo creencias. Entonces, cultivar la pureza de pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Lograr la perseverancia en nuestras prácticas de relajación, respiración rítmica, concentración y meditación. A través del cultivo de la mente, leyendo y estudiando aquellas obras que fueron el legado de hermanos que alcanzaron su propia realización, pero que no se quisieron ir sin habernos dejado ese maravilloso legado. A través del desapego. Es una de las mejores herramientas para lograr el proceso de alquimia divina. Porque recordemos que no hay entierro con trasteo. Nada nos pertenece. Sí, No simplemente apegarnos somos administradores. ni a las personas, ni apegarnos a las cosas materiales, apegarnos a ciertas ideas o paradigmas que están basados en sistemas de creencia. Y por supuesto, una de las mejores formas de superar los karmas, ya sean latentes, activos, es a través del servicio desinteresado y amoroso, de la entrega, del darnos a sí mismos más que en el dar. Y si damos, hacerlo desde el corazón, con amor, sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento alguno, sin esperar ser vanagloriados, o llamados maestros, o avatares, o seres especiales. Todos somos iguales. Sí, todos somos iguales. En este camino. Y Muy claro, y bien. en cualquier otro. Sí, Jorge, vuélvenos a repetir cómo te contactamos, que es que no sé si en el segundo vídeo que grabamos quedaría grabado. Vuélvenos a dar tu página, por favor. La página se conoce como Kalahamsa Kalahamsa. Ujú, La palabra Kalahamsa, luego un espacio y otra vez Kalahamsa en Facebook. O sea, esa página no es mía, es de Facebook, ujú, pero por ahora presta un servicio. ujú, También se puede entrar a Facebook y darle Kalahamsa Ciencia Cósmica, todo con minúscula. Inmediatamente estamos entrando en Kalahamsa. ujú. Allí se Perfecto. publica la apertura de los templos de la Gran Hermandad Blanca por la dispensación de 1952 a través de un movimiento que surgió en Long Island, en New York, que se conoce como el Puente de la Libertad. También se anuncian algunos eventos de gran trascendencia como la meditación de luna llena de Tauro o luna llena de Huetak, el solsticio de invierno, generalmente el 21 de diciembre en el hemisferio norte o 21 de junio en el hemisferio sur, los solsticios de verano y algunos eventos o talleres que se hacen. Algunos quedaron pendientes por el tema de este año sabático que estamos viviendo Sí. y, y algunas personas escriben a través de Kalahamsa. Claro que pues la verdad es que yo Kalahamsa la miro cada mes cuando publico y se me pasan las cosas, pero yo respondo al final. Lento, pero seguro. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta entrega, por este momento que nos has dado, por esta información tan valiosa y espero poder contar contigo más adelante con más información, porque he visto que eres una caja de Pandora. Para mí es maravilloso tenerte aquí tan cerca y con una información tan valiosa. Muchas gracias a ti, Julia, por abrir este espacio y bueno, y darme la oportunidad de poder complacer a muchos de mis queridos amigos que me habían insistido y la verdad
Pido disculpas por no haberlos Oh, compartido antes, pero bueno, sí, este es un comienzo. es un comienzo, sí. Sí, claro que sí. Si se dan la oportunidad, con mucho gusto. Gracias, Jorge. Así será que continuaremos hablando. Inclusive, me encantaría saber y disfrutar de ti, que nos cuentes acerca de el yo soy, porque por ahí he visto que tienes algunos vídeos y tienes la imagen del yo soy. Y casualmente, yo tengo un yo soy que me regalaron hace 20 años y Sí, he vivido en muchas partes y actualmente vivo en Madrid y siempre está conmigo y nunca he sabido, o para mí significa mucho, pero nunca como que me he sentado a descubrir qué es la imagen como tal. La miro y la admiro y digo, ¿seré yo? ¿Qué será? Entonces, no lo sé, pero me lo regalaron hace muchísimos, 20 años y la tengo aquí conmigo y me gustaría que habláramos en una próxima charla de, de esa imagen del yo soy. perfecto, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues ya no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Recibe un abrazo muy, muy grande y gracias. No, solo te dejo palabras de agradecimiento y todo el amor del mundo. Y yo sé que todos los seguidores están tremendamente agradecidos por esta entrega del día de hoy. Gracias a todos. Un abrazo fraterno para toda la audiencia, para todos mis amigos, compañeros y hermanos de la evolución. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Un Te abrazo. publico uno de los vídeos, lo publico en YouTube, te mando el enlace, también pondré el enlace en Instagram para que todos podáis verlo, unida a la charla completamente, el tiempo que hemos estado, que han sido pues casi 3 horas, 2 horas, 2 horas que hemos estado aquí hablando y pues nada, los subiremos a YouTube para que quede completico las 7 principios universales y a practicarlos, que es lo más importante. Vale, perfecto. Genial. Bueno, Bueno, un abrazo, un abrazo. bendiciones, adiós.